Capítulo 3. La fe. Visualización y creencia en la consecuencia del deseo, basado en Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. En el principio de toda conquista, en el nacimiento de toda riqueza, en la raíz de cada logro humano, hay una sola fuerza invisible: la fe. La fe es el puente entre el pensamiento y la realidad. Es el elemento que transforma una simple idea en una fuerza capaz de mover montañas. Napoleon Hill decía que la fe es el estado mental que puede ser inducido o creado por la autosugestión. En otras palabras, no se trata de algo que una persona posea por casualidad. La fe no nace con el hombre. Se construye, se desarrolla, se entrena. Y quien aprende a dominar su mente para creer, acaba dominando su destino. Vivimos en una época donde la gente busca pruebas antes de creer, donde la duda se ha vuelto una moda y la fe parece un lujo que pocos pueden permitirse. Pero los grandes triunfadores, tanto del pasado como del presente, no esperaron a ver los resultados para creer. Creyeron primero. El inventor, el artista, el emprendedor, el visionario, todos ellos tienen algo en común: una fe inquebrantable en lo que aún no existe. La naturaleza de la fe. Napoleon Hill escribió que la fe es el elemento químico que, combinado con el pensamiento, da vida a la vibración de ese pensamiento en la mente subconsciente. Esto puede parecer filosófico, pero es completamente práctico, porque cada pensamiento que mantenemos en nuestra mente, si va acompañado de emoción, de fe, de convicción, termina dejando una huella profunda en el subconsciente. Y lo que el subconsciente acepta como verdad, se convierte en acción, en hábito, en realidad. Por eso la fe no es solo una palabra espiritual, es una fuerza mental, una energía que dirige la conducta humana. Quien cree en su propósito actúa diferente, habla diferente, piensa diferente, y el universo responde a esa frecuencia. Hoy, en pleno siglo XXI, vemos cómo personas comunes transforman sus vidas gracias a la fe. Creadores de contenido que comenzaron sin audiencia, emprendedores que empezaron sin capital, artistas que subieron su primera canción sin tener seguidores. Pero todos tenían algo en común: creían firmemente que podían hacerlo. La fe no es religión, es dirección, es energía enfocada, es la convicción de que, aunque nadie más lo vea, tú ya lo has visto en tu mente. La fe y el deseo. Hill escribió: la fe es el elemento eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Y ese pensamiento, cuando se une con el deseo ardiente, crea una fuerza imparable. El deseo es el punto de partida de todo logro, pero sin fe, el deseo se disuelve, se apaga, se debilita con el tiempo. La fe, en cambio, lo mantiene vivo, le da combustible, le da razón de ser. Cuando una persona alimenta su deseo con imágenes mentales claras, con palabras positivas, con la creencia constante de que su meta se cumplirá, está literalmente entrenando su mente para crear. Por eso, Hill decía que todo aquel que repite afirmaciones de fe está creando en su mente el hábito de creer. Piensa en esto: cada pensamiento repetido con emoción se convierte en una orden para tu subconsciente. Si repites que no puedes, tu mente buscará pruebas de que es cierto. Pero si repites con fe que lograrás algo, aunque al principio no haya señales, tu mente empezará a buscar caminos, oportunidades y personas que hagan real esa creencia. Ese es el poder de la autosugestión. No se trata de mentirte, sino de convencer a tu mente de que el éxito ya está en camino. El laboratorio de la mente. Imagina tu mente como un laboratorio donde cada pensamiento es una semilla que espera un ingrediente para germinar. Ese ingrediente es la fe. Sin ella, las ideas mueren como semillas sin agua. Con ella, crecen hasta romper el suelo de la realidad. El subconsciente no distingue entre lo verdadero y lo falso. Solo obedece lo que recibe con emoción y repetición. Por eso, quien vive con miedo, crea más razones para temer. Y quien vive con fe, crea más motivos para creer. En la era moderna, esto lo entendemos como programación mental. Lo que antes Hill llamaba autosugestión, hoy lo llamamos enfoque, visualización, neuroplasticidad. Pero la ley es la misma. Lo que se graba en la mente con suficiente intensidad se manifiesta.
Un joven emprendedor que visualiza su éxito cada día, que repite en su mente frases de logro, que agradece incluso antes de ver los resultados, está practicando exactamente lo que Hill enseñaba hace casi un siglo. La diferencia es que hoy tenemos redes sociales, inteligencia artificial y millones de distracciones que roban la atención. Pero la ley mental sigue intacta. Quien domina su atención, domina su destino. ¿Cómo se construye la fe? Nadie nace con fe ilimitada. Se cultiva a través de la práctica constante. Hill decía que la fe puede ser desarrollada por la autosugestión, es decir, por la repetición de pensamientos positivos, hasta que la mente los acepta como reales. Así como un músculo crece con el ejercicio, la fe crece con el uso. Por eso, las afirmaciones diarias, las visualizaciones y el lenguaje interno son herramientas tan poderosas. Cada vez que una persona se dice, soy capaz, estoy en camino, mi sueño ya está en proceso, está alimentando el músculo de la fe. Y aunque al principio parezca artificial o forzado, con el tiempo se vuelve natural, se vuelve una creencia profunda, y esa creencia dirige la acción. Hill escribió una de sus frases más poderosas: la fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. Sin fe, no hay impulso. Sin fe, el deseo se enfría. Sin fe, el pensamiento carece de vida. Pero con fe, una idea ordinaria se convierte en un proyecto extraordinario. Con fe, la mente humana toca lo infinito. ¿Cómo influye la fe en el subconsciente? El subconsciente es como un sirviente silencioso que trabaja día y noche obedeciendo las órdenes del pensamiento dominante. No cuestiona, no discute, no juzga, solo actúa. Por eso Hill insistía en que debemos vigilar los pensamientos que dejamos entrar a nuestra mente. Cada emoción fuerte, ya sea positiva o negativa, graba un mensaje en el subconsciente. Cuando una persona se llena de temor, duda o desesperanza, sin darse cuenta está creando una profecía que se cumple. Pero cuando se llena de fe, gratitud y determinación, el subconsciente responde con creatividad, energía y enfoque. Hoy en día los científicos llaman a esto efecto placebo o visualización activa. Los psicólogos lo estudian, los atletas lo practican, los líderes lo enseñan. Pero Hill lo comprendió hace décadas. El ser humano se convierte en lo que cree de sí mismo. Por eso, el hombre que cree en su fracaso ya está fracasando, y el que cree en su éxito ya está en camino a lograrlo. La fe no se ve, pero se siente. No se mide, pero se demuestra en los resultados. No es una idea vaga, sino una fuerza viva que transforma pensamientos en realidades. Cada gran logro comienza con una mente que cree, y esa mente, poco a poco, arrastra a la realidad a cumplir su visión. Así como el fuego necesita oxígeno, el deseo necesita fe. Sin ella, los sueños se apagan. Con ella, los sueños se encienden y alumbran el camino. ¿Cómo construir fe en la mente? La mente humana es el terreno donde germina la fe. Cada pensamiento sembrado con convicción, cada palabra repetida con emoción, es una semilla que el subconsciente transforma en realidad. Napoleon Hill enseñaba que la autosugestión es el medio por el cual una persona puede alimentar su mente con pensamientos de fe, esperanza y abundancia, y al mismo tiempo eliminar los de duda, temor o derrota. La autosugestión no es magia, es ciencia mental aplicada. Es el proceso por el cual una persona, mediante la repetición consciente de ideas, influye sobre su propio subconsciente. Y es aquí donde muchos fallan, porque repiten frases de fe por unos días, pero al primer obstáculo abandonan y vuelven a sus viejos pensamientos. La mente, como un jardín, necesita constancia. Las malas hierbas no desaparecen con una sola limpieza, requieren cuidado diario. De igual modo, la fe se fortalece con práctica constante, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Hill aconsejaba leer en voz alta, 2 veces al día, una declaración de propósito definida. Una afirmación que exprese exactamente lo que uno desea lograr y la fe absoluta en que se logrará. El poder no está solo en las palabras, sino en la emoción que las acompaña. Cada vez que una persona declara su propósito con un sentimiento de certeza,
está enviando una orden al subconsciente y el subconsciente obedece. Así, lentamente, la mente se reprograma para creer en el éxito como una realidad inevitable. Un joven que desea independencia financiera, si cada mañana y cada noche visualiza su meta con detalle, cómo vive, cómo se siente, qué logra, qué comparte, y repite con emoción: yo soy capaz de lograrlo. Mi mente crea prosperidad. Cada día me acerco más a mis metas. Está moldeando su subconsciente, y llegará el momento en que su mente ya no lo verá como una posibilidad, sino como una verdad. Cuando eso ocurre, las oportunidades comienzan a aparecer, las ideas fluyen, la acción se vuelve natural. No porque algo místico haya sucedido, sino porque su estado mental ha cambiado. La fe como energía emocional. La fe es más que un pensamiento positivo. Es una vibración emocional, una frecuencia que impregna cada acción. Hill decía: el pensamiento impregnado de fe es recogido por el subconsciente y traducido en su equivalente físico. Esto significa que las emociones son el combustible de la fe. Una idea fría, sin emoción, muere rápido. Pero una idea ardiente, sostenida con fe, se convierte en una orden irresistible para la mente. Por eso los grandes logros de la historia han nacido del fuego interior, no del cálculo frío. Hoy, en la era de la tecnología, vemos cómo muchos persiguen resultados rápidos, buscan fórmulas sin esfuerzo, quieren éxito sin creencia profunda. Pero Hill nos recuerda que la fe verdadera no se compra ni se finge, se cultiva con disciplina mental. Cada vez que reemplazamos un pensamiento de duda por uno de certeza, fortalecemos la fe. Cada vez que decidimos enfocarnos en la posibilidad en lugar del obstáculo, la fe crece. La relación entre fe y emoción. La mente humana se mueve por emociones, no por lógica pura. Las emociones son las fuerzas que impulsan la acción. Hill identificó 7 emociones positivas principales: el deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, la esperanza y la alegría. Y también 7 emociones negativas destructivas: el miedo, la envidia, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la ira. Él decía que no podemos albergar 2 emociones opuestas al mismo tiempo. Una domina a la otra. Por eso quien llena su mente de fe expulsa el miedo. Pero quien se deja llenar de miedo no puede tener fe. La elección es nuestra, y esa elección determina el rumbo de la vida. Pensemos en alguien que decide iniciar un proyecto en medio de la incertidumbre. Muchos lo mirarán con duda. Le dirán que no es el momento, que el camino es difícil, que otros han fracasado. Pero si esa persona mantiene su fe, su convicción, su visión clara, terminará logrando lo que los demás creían imposible. El mundo cambia cuando alguien cree de verdad. La fe crea resultados. Hill decía que la fe es el elemento que convierte el pensamiento en poder. Y ese poder, cuando se combina con el deseo y la persistencia, crea resultados tangibles. No importa cuán grandes sean los obstáculos, porque la fe encuentra caminos invisibles. Cuando alguien posee fe verdadera, no necesita ver todo el trayecto, solo necesita ver el siguiente paso. La fe es como la luz de una linterna. No ilumina todo el camino, pero basta para seguir avanzando. Hoy la ciencia ha confirmado lo que Hill intuía. Nuestro cerebro cambia físicamente con cada pensamiento repetido. La neuroplasticidad demuestra que la mente se reconfigura según lo que creemos posible. Por eso, cada palabra de fe que pronunciamos no solo inspira, también transforma la estructura de nuestro cerebro. Literalmente, pensar con fe cambia la mente, y una mente cambiada cambia la realidad. De cómo mantener la fe en tiempos difíciles. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero la verdadera prueba llega cuando los resultados tardan. Ahí es donde se separan los soñadores de los creadores. Hill decía que la fe se fortalece en la adversidad, porque es ahí donde debe sostenerse sin apoyo visible. Cuando una persona sigue creyendo, aun cuando no hay señales de éxito, está demostrando que su fe es genuina. Y esa fe auténtica tiene un poder creativo inigualable. Piensa en alguien que sube videos cada semana, sin muchas vistas al principio, sin aplausos, sin reconocimiento. Pero sigue, cree,
visualiza, confía. Un día, sin aviso, uno de esos videos toca a miles de personas y lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Eso es la fe en acción, el resultado visible de la persistencia invisible. Hill escribió: la fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. Sin fe, la derrota es permanente. Con fe, la derrota es solo temporal. Porque quien cree de verdad, aprende, se levanta y vuelve más fuerte. ¿Cómo usar la fe conscientemente? Hill enseñó un método simple y poderoso para fortalecer la fe. 1. Definir claramente un propósito. Saber exactamente qué se desea lograr. 2. Crear una imagen mental del resultado. Verlo, sentirlo, vivirlo en la mente como si ya fuera real. 3. Repetir afirmaciones de fe cada día, al despertar y antes de dormir. 4. Actuar en coherencia con la creencia. No basta pensar, hay que moverse en esa dirección. 5. Proteger la mente de influencias negativas. Evitar conversaciones o entornos que siembren duda. Aplicando estos pasos, la fe crece como una llama que nada puede apagar. En un mundo saturado de ruido y distracción, la mente enfocada en la fe es una mente poderosa. Mientras muchos buscan atajos, la persona que desarrolla su fe va directo al corazón del éxito. Porque cuando crees, no necesitas motivación externa. Tu creencia se convierte en combustible. La autosugestión es el arte de hablarle al subconsciente hasta convencerlo de la verdad que quieres vivir. Y cuando el subconsciente lo acepta, todo el universo parece moverse a tu favor. Napoleon Hill no hablaba solo de dinero, hablaba de una ley mental universal. Lo que el hombre cree, lo crea. Por eso el poder más grande no está fuera, sino dentro de cada persona. Si este audiolibro te está inspirando, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así podrás continuar escuchando los próximos capítulos y descubrir todos los secretos de la riqueza y el éxito. La fe como poder creador y camino hacia la riqueza. La fe es el principio eterno que da vida a todo pensamiento. Cuando una persona combina la fe con el deseo, con la emoción y con la acción, se convierte en una fuerza imparable. Napoleon Hill afirmaba que la fe es el elixir eterno que da poder, vida y acción al impulso del pensamiento. Sin fe, los pensamientos carecen de energía, pero cuando la fe los impregna, esos pensamientos se convierten en vibraciones vivas que se traducen en hechos. La mente como transmisor de fe. La mente humana, decía Hill, es como una estación de radio. Cada pensamiento es una frecuencia que se emite hacia el universo, y cuando esa frecuencia está cargada de fe, encuentra otras mentes afines, otras oportunidades, otras fuerzas invisibles que la amplifican. Por eso, una persona con fe no está sola. Aunque parezca avanzar contra la corriente, su creencia actúa como un imán que atrae circunstancias, ideas y aliados inesperados. En cambio, la duda bloquea esa transmisión. El miedo distorsiona la señal y la incredulidad corta la conexión. Por eso, la tarea más importante no es buscar oportunidades, sino mantener la fe viva. En el mundo actual, la mente sigue siendo ese transmisor. Las ideas viajan más rápido que nunca, pero solo las que nacen de una fe firme logran mantenerse en pie. Millones intentan emprender, crear, cambiar su vida, pero pocos lo logran. No porque carezcan de talento, sino porque abandonan antes de creer por completo. El éxito nunca llega a quien duda de sí mismo. Llega a quien, incluso sin pruebas visibles, sigue diciendo: esto va a funcionar. La fe aplicada al propósito definido. Hill enseñó que una meta sin fe es solo un deseo vago, pero una meta respaldada por fe inquebrantable se convierte en destino. La fe transforma el propósito en poder, y ese poder se expresa en acción constante. Una persona que tiene fe en su meta no necesita que los demás crean. Camina con determinación, porque dentro de su mente ya ha visto el resultado. Hill escribió: la fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas, y no se refería únicamente a dinero, sino a toda forma de riqueza. La paz interior, la libertad, la creatividad, la realización personal. Imagina a alguien que trabaja en silencio, día tras día,
mientras otros se burlan, mientras nadie lo nota. Ese hombre o esa mujer mantiene viva una visión interior. Esa fe es su motor, su refugio, su fuego secreto. Y cuando llega el momento, todo lo que había imaginado comienza a materializarse. Los demás lo llaman suerte, pero no fue suerte, fue fe. La fe y el subconsciente creador. El subconsciente, decía Hill, es el intermediario entre la mente consciente del hombre y la inteligencia infinita del universo. A través del subconsciente, la fe se convierte en poder creador. El subconsciente recibe los pensamientos dominantes, los amplifica con emoción y los entrega al universo para que se conviertan en realidad. Por eso Hill repetía que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Lo que la mente cree con emoción, el subconsciente lo acepta como verdad. Y una vez aceptado, trabaja silenciosamente para manifestarlo. Por eso, las afirmaciones de fe no son simples palabras. Son órdenes mentales que reprograman la conciencia y activan fuerzas invisibles. Cada pensamiento repetido con fe es un ladrillo en la construcción del destino. Y con el tiempo, esa estructura mental se convierte en una estructura física. Fe y emociones positivas. Hill advirtió que la mente humana no puede estar dominada por emociones negativas y producir resultados positivos. La fe solo prospera en un ambiente mental de esperanza, amor y entusiasmo. Cuando una persona vive en un estado constante de gratitud, atrae circunstancias que reflejan esa vibración. Cuando vive en queja, atrae más motivos para quejarse. La fe florece en la alegría, en la confianza, en la visión clara de un futuro mejor. Hoy sabemos que las emociones son energía. La ciencia lo confirma. El corazón humano emite un campo eléctrico más fuerte que el del cerebro. Y ese campo cambia según lo que sentimos. Cuando sentimos fe, esperanza y amor, nuestro cuerpo entero vibra en armonía. Nuestra mente se abre, nuestra creatividad aumenta y la vida parece responder con sincronías. Eso es lo que Hill comprendió mucho antes que los científicos, que la fe es una energía creadora. La fe frente al fracaso, Hill fue claro. Todos los hombres exitosos han enfrentado fracasos temporales. La diferencia es que ellos no se rindieron, porque la fe los sostuvo cuando la lógica no podía hacerlo. Cada derrota temporal es una prueba, una pregunta silenciosa del universo. ¿Realmente crees? Y solo aquellos que responden con acción, que siguen creyendo cuando nada parece funcionar, son los que logran transformar la derrota en victoria. Cuando Thomas Edison intentó crear la bombilla, falló miles de veces. Cada intento era una oportunidad para rendirse, pero su fe era más fuerte que el fracaso. Cuando los hermanos Wright hablaron de volar, la gente se rió, pero su fe fue más poderosa que la burla. Cuando Henry Ford habló de construir un motor V8, sus ingenieros dijeron que era imposible. Él respondió, sigan intentando. Y cuando finalmente lo lograron, el mundo cambió para siempre. La fe no solo crea riqueza, crea progreso, crea historia. Cada logro visible comienza con una fe invisible. Por eso Hill dijo, la fe es la fuerza química del pensamiento que da vida a todos los impulsos mentales. ¿Cómo mantener la fe en la vida diaria? Hill recomendaba rodearse de personas que inspiren fe. Evitar los críticos, los pesimistas, los que siembran duda en los demás. También aconsejaba leer biografías de grandes hombres, escuchar historias de superación y repetir afirmaciones que refuercen la confianza interior. La fe no puede sobrevivir en un ambiente negativo. Se alimenta de pensamientos elevados, de conversaciones constructivas, de acción coherente. Hoy más que nunca, el mundo necesita personas con fe. No una fe ciega, sino una fe consciente, activa, valiente. Fe en sus proyectos, en sus talentos, en su propósito. Porque cuando un ser humano cree en su visión, se convierte en un canal de creación, y su ejemplo despierta la fe en otros. La fe como llave de la abundancia. Hill escribió, cuando la fe se combina con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración de ese pensamiento y lo traduce en su equivalente físico. Por eso, la fe es la llave maestra que abre todas las puertas del éxito, el dinero, las oportunidades,
las relaciones. Todo responde a un nivel de fe interior. No hay riqueza duradera sin fe, porque el miedo siempre destruye lo que la fe no construyó. Y así, Napoleon Hill concluye este capítulo recordándonos que todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer puede alcanzarlo. Esa es la ley suprema del pensamiento. Una ley que no conoce límites, una ley que responde a todos por igual. La fe es el puente entre la idea y la realidad. Es la chispa que enciende el fuego de la acción. Es la fuerza que transforma un simple deseo en una nueva vida. Cada día, el ser humano se enfrenta a dos voces en su interior, la voz del miedo y la voz de la fe. La del miedo dice, ¿y si no puedes? La de la fe responde, ¿y si sí puedes? La del miedo mira lo que falta. La de la fe ve lo que ya está en camino. La del miedo espera. La de la fe actúa. Y al final, solo una de ellas construye el futuro. Cree, aunque los demás duden. Actúa, aunque el camino sea incierto. Siente, aunque aún no veas los resultados. Porque el universo no responde a la duda, responde a la fe. Y cuando una mente cree de verdad, no hay poder humano que pueda detenerla. Así termina el capítulo 3 de Piense y hágase rico. Una invitación eterna a creer antes de ver, a confiar antes de lograr, a entender que la riqueza más grande no es el dinero, sino la fe que lo hace posible. Fin del capítulo 3. Gracias por llegar hasta aquí. La riqueza comienza en la mente, y aquí encontrarás el conocimiento para cultivarla. Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino hacia el éxito financiero y personal.